En el Día Nacional del Escritor estamos con una de las escritoras que tenemos la oportunidad de tener en Saladillo, Sandra Garate, que nos va a contar, bueno, primero sus percepciones sobre su día, digamos. Bueno, para mí a veces uno no cae en la cuenta de que es el Día del Escritor. Yo siempre digo, no soy escritora, escribo. Y bueno, también estudio teatro y mi profe de teatro nos dice, son actores porque están estudiando teatro y hacen teatro. Y bueno, digo, escribo, lo vivo como algo muy significativo para mí porque también mi profesión me llevó a escribir. Más que nada empecé a escribir con más naturalidad y sintiéndome más segura de mis escrituras cuando empecé a trabajar en el nivel inicial. Y bueno, esto hace que el estar en contacto con niños me permita disfrutar desde otro lugar la escritura. Bueno, contanos acerca de eso, sobre tus inicios en la escritura. Sos maestra, estás diciendo que, bueno, en parte fue por eso que te empezó a interesar la escritura, pero ya desde chica te revolucionaba el mundo de la lectura, de escribir. Sí, a mí siempre me gustó, tenía una seño en la escuela que nos leía mucho y bueno, mi papá siempre fue de comprarnos libros y siempre me gustó mucho leer, más que nada los cuentos y las poesías. De adolescente me recuerdo leyendo poesías con mucha frecuencia y bueno, después el nacimiento de mi hijo más grande me llevó a empezar a escribir mis primeros poemas para él. Y después trabajando en los jardines de infantes empecé a escribir con mayor naturalidad. Quien hizo el prólogo de mi primer libro, Poemas para soñar tu infancia, es una docente de nivel inicial con quien yo compartía mis escrituras. Me imagino que a medida que vas avanzando en lo que es, lo que son tus aspiraciones, debes también querer ir perfeccionándote. Vos tuviste la oportunidad de hacer unos cursos, de trabajar con gente a quien se puede decir que tenga una experiencia de la cual aprendiste. Sí, digamos, uno cuando escribe tiene ganas de seguir en eso y perfeccionándose. Yo hice un taller, un curso virtual y viajaba algunas veces a Buenos Aires. Ese taller lo hice con María Laura Dedé, que bueno, escribe cuentos, literatura infanto-juvenil. Y bueno, eso me permitió también que entrar en contacto con personas realmente que son reconocidas dentro de la literatura y ese entrar en contacto me permitió también reconocer la humildad de los grandes, de gente, por ejemplo, conocí a Liliana Bodoc, que falleció el año pasado. Bueno, tengo un poema en una producción colectiva y quien hizo el prólogo de ese libro fue María Teresa Andrueto, alguien muy reconocida dentro de la literatura argentina. Y bueno, ese entrar en contacto con personas me permitió también tener ahora, dentro de poquito, un poema de mi autoría en un libro para segundo año de la escuela primaria, para niños de segundo año, en la editorial SM. Bueno, contanos un poco más sobre ese proyecto, de qué se trata el poema, cómo fue que te invitaron o cómo fue que presentaste ese poema. Bueno, con quien yo estudié, digamos, con quien me perfeccioné, ella tenía que antologar dos libros de esa editorial, entonces cuando antologan cuando buscan la recopilación de textos para la publicación, ella lo que hace es contactar determinadas personas y entre esas personas me contactó a mí y bueno, para mí fue una felicidad enorme que me tenga en cuenta, entonces yo envié varias de mis producciones, algunas de las que había hecho con ella en el taller y otras que ya tenía, y bueno, ella eligió una, la recomendó a la editorial, podía estar el no de la editorial también, y bueno, la editorial la aceptó, y bueno, es, digamos, la primera publicación en la que me van a pagar por algo de mi autoría, y bueno, porque todas mis otras producciones, digamos, yo solventé los gastos que lleva editar un libro. Está en el imaginario de, por lo menos los que lo vemos de afuera, que se necesita tiempo, se necesita dinero para poder recopilar las producciones para hacer un libro, como que se lo ve muy poco como trabajo y más como hobby. ¿Es así eso? No sé cómo lo perciben, yo lo percibo como un trabajo, por más que lo disfrute, es un trabajo, como cualquier otro trabajo. Son placeres distintos, digamos. Eh, Pero las condiciones, que sea difícil acceder a la posibilidad de hacer un libro propio, y hacen que sea un poco más difícil trabajar de eso.
hacen que sea más difícil porque requiere un trabajo de enviar tus producciones. Yo, por ejemplo, de mi libro, que bueno, después fue una autopublicación, mandé a varios editoriales y muchas me decían, bueno, en este momento es interesante la propuesta, pero en este momento tenemos otras, y siempre el no lo encontrás. Hay que remar mucho y trabajar mucho y bueno, no desistir, pero es difícil, es muy difícil. Por eso esta posibilidad de tener un poema de mi autoría en una editorial de renombre como es SM, para mí es súper importante, es un paso muy grande y bueno, lo valoro un montonazo. Contanos un poquito de tus producciones. Bueno, más que nada, mi primer libro se llama Poemas para soñar tu infancia. Tiene ilustraciones de niños de instituciones de acá de Saladillo y de mis 2 hijos. Yo trabajé en articulación con la escuela primaria número 3 y muchas de las ilustraciones de este libro son de esos niños, de exalumnos míos que ahora tienen 18, 19 años, porque me iba guardando sus trabajos. Y bueno, ese libro tiene esas producciones. En la tapa tiene una ilustración de mi hijo Juan, que ahora tiene 20 y es de cuando tenía 8 años, y en la contratapa de mi hijo Renzo, de cuando tenía 2 y ahora tiene 6. O sea que hice un trabajo de hormiga de guardar todo eso, y cuando me animé, porque mi amiga que hizo el prólogo del libro me incentivó a que lo edite, y bueno, ahí entró en juego conseguir buscar editoriales, juntar el dinero para hacer la cantidad de ejemplares. Bueno, después continué con Poemas bajo el agua. Poemas bajo el agua nació en el patio de un jardín. Uno de los ilustradores fue papá de un alumno mío y la otra ilustradora era vecina de una alumna que yo tenía. Pintamos un mural en el jardín por un proyecto que teníamos. Yo les conté de mi segundo libro, sí, les propuse ilustrarlo y ellos aceptaron. Así que bueno, mi segundo libro, Poemas bajo el agua, que me ha dado muchas satisfacciones porque este fue el primero que escribí, yo lo vuelvo a leer y digo, ay, escribí esto y no me convence ahora que lo vuelvo a leer, pero bueno, fue mi primera producción. Este segundo libro también me permitió a mí ir a muchas escuelas, a muchos jardines y disfrutar el encuentro a partir de mis poemas, entonces es súper significativo para mí. Bueno, después tengo como un poema en esta producción, como les contaba, en este libro que se llama Hasta la vida, donde hay varios autores muy conocidos y que uno como docente ha trabajado con sus alumnos en el jardín, como Silvina Rocha, Silvia Schuher, bueno, muchos autores muy conocidos. Y bueno, y después tengo 10 poemas en este libro colectivo que se llama Voces de la Llanura, que es una antología de autores bonaerenses. Bien, y aquella... Tengo otro libro que estoy terminando que se llama Poemas para embrujarse. Bueno, que mi idea es hacerlo no con ilustraciones, sino con fotografía. ¿Y en eso estás trabajando ahora en estos momentos? En eso estoy trabajando en este momento, sí. Desde el año pasado, desde el anteaño, todavía no lo finalicé. Y aquellas personas que a veces se sientan, cuando tienen un ratito, se sientan a escribir o les gusta mucho leer y dicen, ay, me animo a escribir o no, ¿será lindo lo que escribo o no? ¿Vos qué le dirías? ¿Cuál es el secreto para animarse a sentarse y escribir un poema? Le diría primero que ya desde el momento que empieza a escribir es porque realmente tiene que seguir por ese camino. Y siempre que uno disfrute lo que hace, lo tiene que seguir haciendo porque hace bien. El disfrutar lo que a uno le gusta es súper productivo para uno y para los demás también. Porque bueno, como te decía, yo escribí mucho tiempo, me guardé mis producciones y solo la compartía con ella. Y después cuando vos vas a los jardines, vas a las escuelas y te dicen que les gustó lo que la señora leyó tuyo, yo creo que eso es mágico, el animarse a escribir y seguir para adelante, porque siempre vamos a tener gente que nos dice no me gusta lo que vos hacés, y vamos a tener gente que nos dice sí, me encanta, y lo importante es generar el encuentro con el lector. Ya con que generemos el encuentro con el lector, sea 1, 2 o 3, es súper importante. Y siempre confiando en el otro y respetando al otro que va a leer eso.